La noche que trabajé como guardia en un cementerio. Necesitaba el trabajo, mucho de verdad. Aún así, solo logré soportar una noche cuando fui guardia de un cementerio del que no me atrevo a decir el nombre. Pero lo que viví ahí, creo que fue tan horrible, tan aterrador, que siento que muchos en mi lugar se hubieran ido antes de la medianoche. Al menos, logré terminar mi turno, esperar hasta el amanecer. Llegué por casualidad. Para nada estaba buscando ese tipo de empleo, pero cuando salí de la universidad con una licenciatura en diseño gráfico en mi espalda, me di cuenta de lo difícil que iba a ser encontrar trabajo. Mandé mi portafolio a tantos lugares que perdí la cuenta, solicité trabajo en los sitios donde había hecho prácticas, hablé con amigos, y lo único que conseguía eran pequeñas comisiones que apenas me permitían seguir transportándome para buscar algo estable. Mi tía, con quien vivía y que desde niño fue como mi madre, no me presionaba. Me decía que ahí siempre tendría techo y comida, que no me iba a faltar. Pero yo me sentía desesperado. Quería ayudarle, demostrarle que todo había valido la pena. Y bueno, sobre todo porque ella me había advertido de lo difícil que sería esa carrera en el campo laboral. Decidí que, si no podía ayudarle, lo menos que podía hacer era dejar de aceptar su apoyo económico. Con el techo era suficiente, con algo de desayunar y con la cena. ¿Cuánta gente no daría ya esa libertad, ese privilegio, para seguir buscando algo? Así que al menos no acepté un solo centavo. Cuando salí a buscar chamba, pues ni modo, la mayoría de las veces no había para comprar algo de comer y tocaba aguantar el hambre. Pronto dejé de buscar trabajo solo en lo referente a mi carrera y regresé a hacerlo en supermercados, tiendas, restaurantes de comida rápida, pero eran vacaciones de verano, y un montón de estudiantes ya habían ocupado esos puestos que siempre están disponibles en momentos así. Parecía que todo me estaba saliendo mal. No lograba conseguir absolutamente nada. Fue entonces cuando recibí una llamada del señor Ociel, un amigo de mi tío Román, esposo de mi tía Soledad, con quien vivo. De mi tío no sabemos nada desde hace 15 años, pero Ociel siempre estuvo muy cercano a nosotros desde su desaparición. Mi tía le había contado que yo no encontraba trabajo, y él me dijo que un amigo suyo, un guardia del cementerio, le había comentado que se habían quedado sin relevo para la noche y que se lo estaban repartiendo entre los dos que había en el día. Necesitaban a alguien urgente, y fue ahí cuando pensó en mí. Mi tía le dijo que ya no le aceptaba dinero, pero bueno, era un empleo que me iba a dar algunos pesos y me iba a dejar la mañana y la tarde libre para seguir buscando algo más formal, algo que tuviera que ver con mi carrera. Me dijo que, según le habían comentado, hasta me podía dormir ahí y despertar para hacer alguna ronda. Ser velador en un panteón es mucho más sencillo que en otros lugares, a pesar de lo que la gente pueda pensar, me aseguró. Me llevó a ver a su amigo, quien me presentó a la administración, y aún sin terminar de revisar mi carta de recomendación, me dijeron que me presentara esa misma noche para mi primer turno. Y yo fui corriendo a mi casa, feliz, a dejar mis cosas y prepararme para esa noche. A las 8, cuando me presenté a ese cementerio, lo hice con una sonrisa, satisfecho de encontrar algo, aunque fuera temporal. Ni siquiera me dieron muchas instrucciones. Era un trabajo sumamente fácil. Pero recuerdo que fue muy notoria para mí la frase con la que me recibieron el primer día. Es el más difícil, no te vayas a preocupar. Antes de despedirse, el guardia que dejaba el turno, feliz de irse, me dijo: si ves niños jugando, no te vayas a asustar. En días viernes como este, no es nada raro que se metan los niños que viven en esa calle. Hay varios huecos en la barda que llevan meses sin reparar. No sabemos cuándo por fin se van a terminar. Son niños que han crecido con el panteón frente a su casa, que aprendieron a no tenerle miedo. Lo usan como su patio grande, como si fuera su parque. Con que les digas que ya se vayan a jugar afuera, bastará. No muy lejos de ahí, de la entrada, se escuchaba una reunión y niños jugando. Supuse que sería fácil que en algún momento se les ocurriera ir a corretear por ahí. Recuerdo también que hacía mucho calor, pero la luz de la luna llena iluminaba con plenitud todo alrededor. De hecho, creo que no recuerdo una noche tan iluminada como esa. La luna parecía estar hasta más cercana. La pequeña oficina junto a la entrada, donde tenía que pasar la noche, tenía un radio y una silla bastante cómoda. Pensé que no me sería muy difícil pasar el turno entre las siestas que iba a tomar y escuchar esos programas de radio nocturnos que nos hacen sentir acompañados. Una voz de fondo iba a ser de ayuda en un lugar como ese. Y no estoy orgulloso de decirlo, pero no eran ni las 11 cuando, de lo cómodo que estaba, casi me quedo dormido. Ahí fue cuando escuché voces de niños muy cerca de mí. Me asomé y vi que por la entrada pasaron varios corriendo, jugando, persiguiéndose. Les grité que ya no eran horas de meterse, pero creo que no me alcanzaban a escuchar. Así que decidí dar mi primer rondín, ubicar los huecos de los que me habían hablado, asegurarme de que a esas horas no quedara ningún chamaco adentro. Pero adentrándome en el panteón, vi una niña que, al verla de pronto, me asustó. Era muy pálida, güerita, llevaba un vestidito ligero de verano, me pareció que azul claro. Pasó por entre las tumbas, y al percatarme de su presencia, me acerqué para ver quién más andaba por ahí. Cuando me vio, se apresuró y se escondió entre las tumbas. Corrí para alcanzarla,
y al volver a verla a lo lejos, le dije que no podía estar ahí, mucho menos andando sola. Me respondió que no lo estaba. Y de la oscuridad, a su lado, salió una niña más. Una niña que era su hermana. Evidentemente, eran idénticas. Llevaban el mismo vestido, incluso, pero la otra niña parecía ser tímida, estaba encorvada, contrastando con la seguridad de la niña que vi primero. Me acerqué un poco para verlas con más claridad, y ahí fue muy obvio que eran gemelas. Les dije que no podían estar ahí, y volvieron a correr para perderse en la oscuridad. Algo no me cuadró. Me empecé a sentir nervioso. Veía las tumbas y sabía que sería imposible encontrarlas, aún con la luz de esa luna. Si querían esconderse para burlarse de mí, sería bastante fácil hacerlo. Así que caminé hacia la barda para encontrar los huecos. Después de un buen rato, escuché una voz de mujer que gritaba a lo lejos. Jennifer. Jennifer. Quería escuchar qué más gritaba, y luego decía algo como, ¿dónde andas, niña del demonio?, o algo así. Porque estaba lejos, y alcancé a ver su luz, como si alguien echara una lámpara entre las tumbas. Me di cuenta de que era alguien parada junto a un hueco en la barda, muy mal cubierto con una lona. Y casi al mismo tiempo, detrás de mí, de lo profundo del panteón, otra voz también llamaba. Jennifer. Ya se les armó a estas niñas, pensé. Ya vinieron sus familiares a buscarlas, y seguro las van a regañar. Me acerqué hasta donde veía a la señora de la lámpara, a unos 5 metros, le pregunté en qué le podía ayudar. Me dijo que la disculpara, que su hija se colaba al panteón cada que podía. Le comenté que ya me habían advertido que a los niños de ahí les gustaba meterse, que lo usaban como su parque, pero con su mirada, con su silencio, entendí que ella me decía algo diferente. ¿Me ayudas a buscarla, mi hijo?, me dijo la señora sin atreverse a entrar. No se preocupe, ahorita se las traigo, le respondí. Y la señora no dijo nada más. Volví a adentrarme en el cementerio. No llevaba lámpara, no era necesario. Después de un rato, unos 15 minutos más o menos, cuando sentí que ya había llegado muy adentro, alcancé a ver a las niñas paradas sobre una tumba. Detrás de ellas estaba un ángel alto. Oh, estaba alguien más ahí. Detrás de aquella estatua. Y esto no sé cómo explicarlo, pero ahí estaba muy oscuro. Algo no me dejaba ver. La niña se acercó hacia esa mujer, creo yo, le dio la mano y luego se perdió con ella detrás de unas tumbas. La otra, su gemela, salió corriendo disparada hacia el otro extremo del panteón. Yo corrí tras ella lo más rápido que pude, sin tropezarme, saltando entre las tumbas. Apenas pude seguirle el paso, solo veía cómo le volaba aquel vestido de verano, como si flotara. La luz detrás de la lona se apagó, y la niña se arrastró rápido debajo de ella para salir del panteón. Yo me acerqué hasta ahí para hablarle a la señora, para gritarles desde dentro. Oiga, señora. ¿Todo bien? ¿Están bien? Sí, hijo, ya nos vamos. Disculpa, yo la regaño para que no vuelva a pasar, me contestó. Señora, pero, ¿y la otra? No había nadie con ella. ¿Qué pasó? Detrás de la lona, solo hubo silencio por un momento. De verdad, por un momento sentí que estaba hablando con un fantasma, que no había nadie detrás. Me armé de valor y levanté la lona. Una señora abrazaba a la niña que yo había visto. Las dos estaban llorando. Les pregunté si estaban bien, si podía hacer algo por ellas, y me respondieron que no. La señora me dijo que ya se iban, que la disculpara de verdad, y empezaron a caminar por la calle hasta dar vuelta a la esquina. Ellas no eran de por ahí. Al menos, no de esa calle de los niños que usaban como parque el panteón. ¿Qué carajos había visto? ¿Quién era la otra niña? Y lo más importante de todo, ¿dónde estaba? ¿Por qué no había salido? Seguía en algún lugar del panteón. Pero no era posible. ¿Cómo podía ser idéntica a la niña que se fue? Volví a entrar al cementerio y caminé pegado a la barda hasta llegar a la oficinita. Iba aterrado. Escuchaba, o creía escuchar por el miedo, voces que venían del cementerio, pero no me atreví a voltear hacia allá, hacia adentro. Me encerré en la oficina y no di ningún rondín más. Por la mañana, antes de que yo dijera cualquier cosa, me preguntaron si volvería esa noche. El guardia que llegó, y por supuesto que respondí que no. Al llegar a casa, hablé con Ociel para disculparme, pero lo entendió como si ya supiera qué ocurría ahí. Tardé 2 meses más en encontrar un empleo, y ni así estuve dispuesto a volver, ni siquiera una noche más al panteón. Después me enteré que fui uno de tantos que solo soportaban una sola noche cuidando ese lugar. Por cuestiones de un trabajo, me tocó viajar a un lugar muy alejado en la sierra. La ciudad más próxima, sin contar pueblos, debía estar a unas 8 horas, entre caminos difíciles de transitar. Así de alejado de todo se encontraba aquel lugar. Para allá solo se acerca un pequeño transporte público, con un solo viaje al día, y sale a las 5 de la mañana. Es claro que, por eso,
Quienes íbamos aquí al trabajo nos teníamos que quedar allá, en un conjunto de cabañas muy pequeñas, donde nos acomodábamos una persona por cabaña. El único baño lo teníamos a unos 15 metros de distancia, lo cual se volvía bastante incómodo por las madrugadas. Al llegar, supimos que tendríamos que quedarnos más días de los pensados, por lo que tuvimos que prepararnos para pasar 2 semanas por allá, alejados de todo, de la civilización que conocemos y a la que estamos tan acostumbrados, sin comunicación. Por las mañanas, salíamos a comunidades cercanas y pasábamos así todo el día, hasta las 6 de la tarde más o menos, cuando regresábamos a las cabañas a descansar. La primera noche, lo primero que hice fue comentar un ruido extraño que escuché, preguntar si alguien más lo había escuchado, pero al parecer solo había sido yo el que oyó esa especie de gruñido por la madrugada. Pensé que había sido un sueño extraño, y nada más. Intenté olvidarlo para ir a trabajar. Regresamos esa tarde, tomé mi turno para bañarme, cenamos como todas las noches y de nueva cuenta nos fuimos a dormir. De nueva cuenta, escuché gruñidos durante gran parte de la noche, como si una bestia estuviera ya afuera rondando. Pero quise convencerme de que no era nada, sobre todo si nadie más lo podía escuchar. La diferencia fue que algo ocurrió esa noche, algo que nos contarían hasta la mañana siguiente y que tenía que ver con un fuerte portazo que escuchamos. Ahí sí, todos en la madrugada. Uno de mis compañeros había salido al baño, apurando el paso porque detestaba estar en medio de aquella oscuridad. No llevaba una lámpara para poder ver el camino, y cuando regresaba, escuchó algo moviéndose cerca de las cabañas. Apuntó con su lámpara, pero no había nada. Luego lo escuchó detrás. Luego de una dirección, para inmediatamente cambiar a otra, y a otra, y a otra. Por más que quisiera explicarlo, sabía que eso no era un perro. Se escuchaba parecido, pero más grave, y de alguna forma venía de mucho más alto. Corrió hasta su habitación, cerró de un portazo, ese que todos escuchamos, y la puerta. Lo único que recibió en ese momento fueron burlas cuando nos lo contó. Burlas de todos, excepto de mí, que sabía que, aunque no había escuchado esos gruñidos como los describió esa noche, podía ser una cuestión de percepción, como aquellos que yo escuché la primera vez y que nadie más pareció notar. A él no le importaron las burlas. Preguntó cuánto nos faltaba para terminar el trabajo, y como aún no estábamos ni cerca de hacerlo, pidió que nos fuéramos a dormir a otra parte. Sin embargo, no había ninguna otra opción. Solo podíamos quedarnos en las cabañas. Sin decir nada, sin dar una sola explicación, tomó sus cosas y caminó hasta que encontró quien lo acercara hasta la comunidad más próxima. Por supuesto que esa actitud nos sorprendió, pero no podíamos hacer nada más. Incluso yo, que le creía, que quería creerle, que podía haber hecho lo mismo, me aguanté y salí a trabajar aquel día como todos los demás, como si nada estuviera pasando, como si no estuviera aterrado por regresar esa tarde. Al volver, encontré una nota en el piso de mi cabaña, como si la hubieran metido por debajo de la puerta. No sabía si la había escrito el compañero que se fue, pero la nota era sumamente extraña. Tan solo decía: cuidado con los ojos amarillos. No entendía el mensaje hasta esa noche. Todo había ido relativamente normal, lo normal que se puede ir con ese calibre de miedo, pero a la 1 de la mañana, un grito desesperado nos despertó. Salimos corriendo para encontrarnos a un compañero en posición fetal, diciendo que se lo quitáramos, que lo ayudáramos. Alguien sacó un trago para darle de tomar, y cuando se calmó, un largo rato después, nos contó que había salido al baño, y cuando regresó, escuchó algo extraño de nuevo. Aquel sonido, quiso ver desde dónde provenía. Parecía recorrer alrededor de todas las cabañas, pero por aquella oscuridad, hasta que finalmente se detuvo junto a su cabaña, y pudo verlo. Un hombre. La figura de un hombre, pero esa cabeza, ese rostro, era el de algo parecido a un perro. Sus ojos amarillos resplandecían en la oscuridad y parecía que se le clavaban en el pecho. En un parpadeo, aquel hombre, aquella bestia, estaba junto a él, y mi compañero solo pudo tirarse al suelo, gritando de miedo, rogando por piedad, gritándonos que le ayudáramos. Callados, yo sentía como si me hubieran echado encima un balde de agua fría que me recorría el cuerpo. Nuestro jefe no dudó. Nos dijo que guardáramos todas nuestras cosas inmediatamente y que nos iríamos en el siguiente transporte. Regresaríamos a la ciudad. Nadie podía explicar el porqué, pero todos hicimos caso inmediatamente. En ese momento, nos fuimos caminando por el camino a la comunidad más cercana, donde esperamos el transporte. Aún recuerdo respirar el miedo. Aún recuerdo el silencio con el que recorrimos aquella carretera en la oscuridad. El transporte, el jefe nos dijo que ese problema no era nuevo, que ya había ocurrido con varios grupos, pero que no se podía hacer nada. Lo único que podían hacer era irse, esperar a que él buscara a alguien más a quien asustar. Luego, mi jefe se me acercó para decirme que sabía que él había estado en mi puerta, que por ello no me podía dejar regresar. No a mí. Intentaría pedir mi cambio. Cuando regresamos a la ciudad, nos dieron unos días de descanso. Nos dijeron que nos avisaría cuando fuera hora de volver. Pero en aquel entonces, el anuncio que recibimos vino de las noticias: la pandemia había llegado a México. Se suspenderían casi todas las actividades, entre ellas la nuestra. Nunca tuve que volver a ese lugar. A esa montaña.